Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia hoy? Y suscríbete ya a este canal para no perderte las próximas historias emocionantes. Porque la de hoy te va a tocar el corazón. Horas antes de la boda, Elena recibió un audio. Un solo audio. Y todo en su vida, simplemente se derrumbó. Lo que descubrió cambiaría para siempre la forma en que veía el amor, el perdón, y a sí misma. Pero la pregunta que nadie podía responder era, ¿por qué su prometido desapareció, justo en Nochebuena? Elena Duarte, de 27 años, era conocida en el pequeño pueblo de Serra Clara por su sonrisa amable y su fuerza silenciosa. Maestra en una escuela rural, vivía en la casa sencilla donde creció, junto a su madre, doña Amalia. Elena nunca tuvo lujos, pero siempre tuvo lo que más valoraba: amor, honestidad y paz. Rafael Montes, de 33 años, venía de una familia de apellido fuerte y dinero antiguo. Abogado de profesión, trabajaba como consultor para grandes empresas de la capital. Era un hombre reservado, siempre elegante, y llevaba en la mirada una mezcla de misterio y cansancio, como alguien que guarda demasiados secretos. Entre ellos había un amor improbable. De mundos diferentes, clases diferentes, ritmos diferentes. Pero, aún así, profundamente conectados. Y también estaba la tercera pieza de este triángulo silencioso, Livia, la hermana menor de Rafael. Sensible, frágil, de salud delicada, era la única que conocía parte de la sombra que luchaba por esconder. Era Nochebuena. La iglesia ya estaba decorada con luces doradas, flores blancas y lazos rojos, tal como Elena siempre había soñado. Los invitados se acomodaban, los niños llevaban pétalos, y todo el pueblo comentaba sobre la boda más esperada del año. Elena se ajustaba el vestido frente al espejo cuando su celular vibró. Un audio. De Rafael. Pero no era un ya llego. Ni un estoy nervioso. Ni siquiera un te amo. Su voz sonaba temblorosa, fragilizada, casi desesperada. Elena, perdóname. Yo no puedo aparecer hoy. No me busques. No le preguntes nada a nadie. Solo, sigue con tu vida. Por favor. Y luego, silencio. Nada más. El celular se le resbaló de la mano. El corazón le latió con fuerza, un golpe seco. Y toda la historia de amor que había construido durante 2 años, parecía, de repente, haber sido escrita en arena. El pueblo comentaba. Los invitados cuchicheaban. Su madre lloraba. Y Rafael simplemente había desaparecido. Ninguna justificación. Ninguna explicación. Ningún rastro. Pero había algo en el tono de su voz, algo que no era abandono. Parecía más miedo. Y, dentro de la misma casa donde amar era tan simple, Elena sintió, por primera vez, que había caído en un laberinto que no conocía. La primera noche fue la peor. Elena no durmió. El vestido colgado todavía olía a perfume nuevo. La mesa de la cena, preparada para la familia y los padrinos, permanecía intacta, fría, abandonada, como un escenario de teatro. A la mañana siguiente, la desaparición de Rafael ya estaba en las radios de la región. Un hombre de la élite local desaparecido en la víspera de su propia boda. Algunos insinuaban una fuga. Otros hablaban de traición. Y algunos incluso suponían involucramiento en negocios peligrosos. Elena intentaba ignorar los chismes, pero cada palabra se le clavaba como una aguja. Hasta que Livia, su hermana, apareció en la puerta de su casa, pálida, llorando. Elena, tienes que venir conmigo. De camino a la hacienda familiar, la joven temblaba. Con cada curva del camino de tierra, parecía angustiarse más. Rafael no huyó de ti, dijo Livia, apretándose las manos. Él está tratando de protegerte. Elena frunció el ceño, sintiendo el estómago revuelto. ¿Proteger de qué? La hermana de él dudó. Miró por la ventana. Respiró hondo. De algo que él guarda desde antes de conocerte. A partir de ahí, todo empezó a complicarse. La lluvia caía fuerte, como si el cielo también estuviera a punto de derrumbarse. Cuando llegaron a la hacienda, el ambiente ya desbordaba tensión. Empleados caminando rápido, expresiones serias, puertas cerradas con llave. Y entonces, doña Beatriz Montes, la madre de Rafael,
Se acercó. Elena, hija mía, es mejor que regreses a tu casa. Mi hijo no está en condiciones de verte. Ni hoy, ni pronto. El aire se puso pesado. Elena sintió que el suelo desaparecía. Pero no aceptó. Necesito hablar con él. Rafael es mi prometido. Tengo derecho a saber qué está pasando. La madre de él entrecerró los ojos, fríos como el metal. Es exactamente por eso que no puedes entrar. Porque cuanto menos sepas, más segura estarás. Y el portón de la casa grande se cerró frente a ella. Lentamente. Cruelmente. Como si fuera el final de un capítulo, pero, en realidad, era solo el comienzo. Elena permaneció frente al portón cerrado por largos segundos. La lluvia le corría por el rostro, y ya ni sabía si era agua, o si eran lágrimas. La familia Montés, tan elegante, tan influyente, tan inalcanzable, ahora se convertía en un muro entre ella y el amor de su vida. Pero una cosa Elena había aprendido desde pequeña: cuando su corazón creía en algo, no se rendía fácilmente. Y aun con el dolor quemándole el pecho, se dio la vuelta, y caminó de regreso a la carretera, decidida. Sin embargo, no pudo dar ni 10 pasos. Una voz débil, prácticamente un susurro, resonó por el costado de la casa grande: Elena. Ella se giró de inmediato. El sonido venía de una ventana alta, entreabierta. Y allí, en la penumbra, Rafael. Pálido. Ojos cansados. Barba sin afeitar. Totalmente diferente del hombre confiado que ella conocía. Elena se llevó la mano a la boca, emocionada. Rafael, ¿qué está pasando? ¿Por qué desapareciste así? Él miró a los lados, nervioso. No deberías estar aquí. Por favor, vuelve a casa. No quiero que nada te pase. ¿Pasarme, a mí? Ella se acercó a la pared, tratando de verlo mejor. ¿De qué estás hablando? Rafael dudó. Tragó aire. Y entonces, con la voz quebrada, murmuró: nunca debí haber permitido que nuestro amor llegara tan lejos. Elena sintió el pecho oprimirse. El viento helado parecía atravesarle la piel. Un silencio pesado se formó, el tipo de silencio que precede a una revelación capaz de cambiar destinos. Pero antes de que él pudiera decir algo más, un hombre apareció detrás de él. Alto, de traje oscuro, mirada rígida. Ya te dije que te mantuvieras alejado de la ventana, Rafael. Elena abrió los ojos. ¿Quién es él? ¿Por qué está dentro de la casa como si fuera un guardia? El hombre cerró parcialmente la cortina, pero no sin antes lanzarle una mirada directa a ella. Una mirada que decía claramente: no eres bienvenida aquí. Y entonces, la ventana se cerró por completo. Rápida. Fría. Definitiva. Elena se quedó allí, inmóvil, con el corazón acelerado. Algo andaba mal. Muy mal. Y ella iba a descubrir que, costara lo que costara. Esa noche, Elena ya no pudo ignorar el instinto que le gritaba por dentro. Si la familia Montés no iba a contar la verdad. Si Rafael estaba atrapado dentro de su propia casa, emocional o físicamente, entonces ella misma encontraría respuestas. Y así, a la mañana siguiente, buscó a alguien a quien jamás imaginó pedir ayuda: Enrique, el mejor amigo de Rafael desde la universidad. Un hombre sencillo, técnico en informática, que los conocía a ambos desde hacía años. Cuando Elena le contó sobre el audio, la ventana, el hombre desconocido y la interdicción de la familia, Enrique se quedó en silencio por unos segundos. Esto confirma mis sospechas, dijo finalmente. La familia Montés no quiere que nadie sepa lo que le pasó a Rafael hace 6 años. Elena frunció el ceño. ¿6 años? Pero, eso fue antes de que yo lo conociera. Precisamente. Y por eso él siempre pensó que podría ahorrarte eso. El corazón de ella se disparó. Enrique, por el amor de Dios, ¿qué pasó? Enrique respiró hondo. Rafael estuvo comprometido una vez. Antes de ti. Y la prometida murió en Nochebuena. Elena se llevó la mano al pecho. Dios mío, pero ahí está el problema, continuó él, mirándola fijamente. La muerte nunca fue esclarecida. El caso fue encubierto. Sin investigación, sin titulares, nada. Todo ocultado por la familia. Y Rafael,
Cargó solo con la culpa, aunque nunca fue acusado oficialmente. Elena sintió una ola de frío recorrer su cuerpo. ¿Estás diciendo que Rafael cree que puede lastimarme a mí también? Enrique negó con la cabeza. No. Él cree que alguien está tratando de lastimarlo a él. Y, por consecuencia, a cualquiera que esté a su lado. Elena tardó unos segundos en procesar. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió baja, pero firme. Entonces es a eso a lo que le tiene miedo. Que la historia se repita. Que yo sea el próximo objetivo. Enrique asintió. Sí. Y si la familia lo está encerrando en casa, significa que algo nuevo pasó. Elena, con los ojos llorosos, murmuró, y yo voy a descubrir que. Esa misma noche, Elena tomó una decisión. Sabía que su amor era improbable, difícil, lleno de barreras sociales y familiares. Sabía que la familia Montes jamás la había aceptado completamente, por no tener el mismo dinero, el mismo estatus, el mismo apellido. Pero también sabía otra cosa: Rafael siempre la amó de verdad. Y personas así no desaparecen sin motivo. Ella caminó hasta la puerta de la hacienda. La luna iluminaba el camino de piedras. El viento frío golpeaba contra su vestido sencillo. Y su corazón parecía latir lo suficientemente fuerte como para ser escuchado desde adentro. Allí, frente al inmenso portón, Elena susurró: Rafael, no te voy a abandonar. Ni ahora. Ni nunca. El brillo en sus ojos era el de alguien que acababa de iniciar una guerra contra un enemigo invisible. La madrugada llegó silenciosa. Las luces de la hacienda Montes estaban casi todas apagadas, excepto por una ventana lateral, la misma por la que Rafael había aparecido horas antes. Elena observaba de lejos, escondida detrás del tronco de un árbol antiguo. El corazón le latía desbocado. Era peligroso estar allí. La familia Montes nunca fue violenta, pero su poder hablaba más alto que cualquier policía de la región. Escondían lo que querían. Protegían a quien querían. Y destruían reputaciones con la misma facilidad con la que servían vino caro en sus fiestas. Aún así, Elena respiró hondo y caminó hacia el galpón lateral, donde Enrique le había dicho que existía una entrada usada por los empleados durante la madrugada. La puerta estaba entreabierta. Ella la empujó despacio. El crujido fue pequeño, pero resonó como si el mundo entero pudiera escucharlo. Adentro, el aire olía a madera húmeda y heno viejo. Elena avanzó unos pasos, tratando de no hacer ruido. Y entonces vio. Rafael, sentado en el suelo, recostado en un pilar de madera, el rostro escondido entre las manos. Sin traje. Sin postura de hombre poderoso. Sin máscara alguna. Solo, quebrado. Elena se llevó la mano a la boca para no soltar un sollozo. Pero el sonido de su pie tocando una rama seca bastó para que levantara la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, todo se detuvo. ¿Él? ¿Elena? Ella corrió hacia él. Estoy aquí, murmuró, arrodillándose a su lado. Estoy aquí, Rafael. Háblame. Por favor. Él le sujetó las manos con fuerza, como si tuviera miedo de que ella desapareciera. No debiste haber venido. No puedo arrastrarte a esto. Ya me arrastraste cuando desapareciste, dijo ella, con la voz ahogada. Y no me iré hasta saber la verdad. Rafael cerró los ojos, respirando hondo. Era evidente que estaba luchando contra algo. Algo grande. Algo pesado. Elena, murmuró, me dieron una advertencia. Ella frunció el ceño. ¿Quién? ¿Tu familia? Él negó rápidamente. No. Personas que creí que estaban lejos de mi pasado. Yo, su voz falló, recibí ayer, antes de la boda, un mensaje. Era una fotografía. Elena contuvo la respiración. ¿Una fotografía? ¿De qué? Rafael tragó saliva. De mi antigua prometida. Muerta. En el suelo. Exactamente como la encontraron hace 6 años. Y detrás de ella, en la pared, alguien escribió con tinta roja: no aprendiste la primera vez. El silencio cayó pesado como plomo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dios mío,
Creí que esto había terminado. Creí que el caso había sido un accidente. Creí que, él temblaba, pero ahora lo sé. Nunca fue un accidente. Nunca fue cosa del destino. Alguien hizo aquello. Y ahora, está volviendo. Elena le sujetó el rostro entre las manos. Rafael, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué no me dejaste estar a tu lado? Porque esta vez no se están metiendo conmigo. Es contigo. La foto llegó a mi celular. Y en el reverso, estaba tu nombre. Elena aflojó las manos. Un frío se apoderó de todo su cuerpo. ¿Mi nombre? Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena, preferiría morir 1000 veces antes que ponerte en peligro. Huí de la boda porque pensé que, si yo desaparecía, ellos te dejarían en paz. Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo. Rafael, huir nunca salvó a nadie. ¿Y tú? Tú has estado atrapado en ese miedo durante 6 años. Él bajó la mirada. Soy un hombre roto, Elena. Y tú no merecías esto. Ella le sujetó la mano con firmeza. Lo que no merezco, es que me dejen atrás. Y no lo seré. Vamos a enfrentar esto juntos. Pero en ese instante, antes de que Rafael pudiera responder, el ruido de pasos resonó desde fuera del galpón. Pesados. Firmes. Autoritarios. Rafael empujó a Elena detrás de una pila de cajas. No hagas ruido, susurró, es uno de los guardias de mi madre. La puerta del galpón se abrió. Un hombre alto, el mismo que había cerrado la ventana horas antes, entró con una linterna en la mano. ¿Rafael? Llamó, con voz alta y seria. La señora Beatriz quiere hablar contigo. Ahora. Rafael respiró hondo. Miró discretamente a Elena escondida. Y murmuró, no te vayas de aquí. Volveré a sacarte de aquí, lo prometo. Él se levantó, caminó hasta la puerta. El guardia lo condujo afuera. Tan pronto como la puerta se cerró, Elena se quedó allí, respirando rápido, sintiendo el corazón latir contra las costillas. Sabía que tenía solo unos minutos. Necesitaba investigar. Necesitaba entender. Y entonces, al mirar a su alrededor, algo llamó su atención, una caja cerrada con candado. Con la etiqueta, Archivo 2019. El año de la muerte de la antigua prometida. Sus manos temblaron. Pero ella se acercó. Porque sabía que allí dentro, estaba la verdad que Rafael nunca tuvo el valor de enfrentar. Y quizás la verdad que la familia Montés jamás quiso que saliera a la luz. Elena buscó algo para romper el candado. Encontró una barra de hierro caída detrás de una caja. Levantó la herramienta, la sujetó con fuerza. Y golpeó. El primer golpe resonó fuerte. El segundo, más fuerte aún. Al tercero, el candado se partió. Su corazón parecía que se le iba a salir por la boca. Ella abrió la tapa de la caja. Y allí dentro, cuidadosamente preservados, estaban recortes de periódico nunca publicados, fotos de la antigua prometida de Rafael, informes médicos, cartas rotas, un informe policial incompleto, y un sobre rojo, aún sellado, con las iniciales RM. Elena se llevó la mano a la boca. Era todo real. Y era mucho más grande de lo que imaginaba. Ella abrió el sobre. Sacó la carta. Y cuando empezó a leer, sus piernas flaquearon. Porque la carta decía, si estás leyendo esto, es porque lo descubrieron. Y yo no puedo protegerte. Su muerte no fue un accidente. Fue una advertencia. Una advertencia para mí. Y ahora, eres tú quien está en riesgo. La firma al final. Era de la antigua prometida. Escrita el día de su muerte. Elena releyó la carta 3 veces. Con cada nueva lectura, las palabras parecían pesar aún más. Una sensación sofocante se apoderó de su pecho. La antigua prometida de Rafael. De alguna manera, sabía que iba a morir. Y aún así dejó esa advertencia, como si predijera que, un día, otra mujer estaría en riesgo por el simple hecho de amarlo. Las manos de Elena temblaban mientras devolvía la carta al sobre. Pero entonces algo llamó su atención. En el fondo de la caja, sujeto con un clip oxidado, había un informe médico, diferente de los demás.
con garabatos, correcciones, y un nombre circulado en rojo, Dr. Vicente Alencar, Psiquiatría. Elena frunció el ceño. Ella ya había oído ese nombre antes. ¿Pero de dónde? De repente, pasos. Rápidos. Precisos. No eran pasos pesados de seguridad. Eran ligeros, casi silenciosos, como los de alguien acostumbrado a andar en ambientes cerrados. Elena guardó todo a toda prisa, pero antes de que pudiera cerrar la caja, la puerta lateral fue abierta con brutalidad. ¿Qué crees que estás haciendo?, dijo una voz firme. Elena se congeló. En la entrada del galpón, Beatriz Montés, la madre de Rafael. Alta, elegante, imponente como una reina en su propio territorio. Su mirada parecía cortar el aire. Y cuando se fijó en la caja abierta a los pies de Elena, algo cambió, una tensión casi imperceptible pasó por el rostro de Beatriz. Vete a casa, Elena. Su voz era baja, pero cargada de poder. No te metas en asuntos que no te incumben. Elena se levantó, el sobre aún escondido detrás de ella. Rafael me pertenece, dijo, con una firmeza inesperada. Y si algo le está pasando, entonces eso también es asunto mío. Beatriz dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. No entiendes lo que estás haciendo. No tienes idea de las fuerzas que estás provocando. Elena levantó la barbilla. Entonces explícame. La madre de Rafael se quedó en silencio por unos segundos. Era evidente que luchaba internamente entre mantener el control o explotar. Esa chica, dijo finalmente, la antigua prometida de mi hijo, no era quien parecía ser. Y Rafael se enfermó por su culpa. Elena entrecerró los ojos. ¿Enfermo? Sí. Beatriz se cruzó de brazos. Ella lo manipulaba. Él tuvo crisis, alucinaciones, episodios peligrosos. Y para evitar que la prensa destruyera a nuestra familia, trajimos a un médico, un psiquiatra de confianza. Elena dio 2 pasos hacia atrás. Dr. Vicente Alencar. Y entonces todo encajó. Ese nombre. Ella recordaba. Era el médico de la familia que aparecía siempre que algún escándalo intentaba surgir en los bastidores de la élite de la región. Un hombre discreto, influyente, con conexiones aterradoras. Beatriz continuó. Después de su muerte, Rafael colapsó. Necesitamos aislarlo por meses. Y cuando finalmente se recuperó, pensamos que todo había terminado. Pero entonces, tú apareciste. Elena frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Beatriz se acercó, mirándola de cerca. Significa que el patrón se repitió. La misma obsesión. Los mismos síntomas. Los mismos mensajes anónimos. Y ahora, las mismas amenazas. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Crees que Rafael está enfermo? Beatriz no parpadeó. Creo que Rafael está siendo manipulado nuevamente. Por alguien mucho más peligroso que su antigua prometida. Y que quiere destruirnos a todos. Elena se llevó la mano al pecho. ¿Pero por qué? ¿Quién haría eso? Beatriz abrió la boca para responder. Pero el sonido de una explosión amortiguada resonó desde afuera, asustando a ambas. Las luces del galpón parpadearon. Rafael gritó desde afuera. Mamá. Elena. Salgan de ahí. Elena corrió hacia la puerta, pero Beatriz la jaló de vuelta. No, dijo ella. No puedes involucrarte en esto. Ya estoy involucrada, gritó Elena, arrancando el brazo de la mano de su suegra. Ella abrió la puerta. Y entonces vio llamas, lentamente apoderándose de uno de los autos estacionados detrás del galpón. Y sobre el capó, pintado con tinta roja, había un mensaje: ella será la próxima. Elena se llevó la mano a la boca, horrorizada. Rafael corrió hacia ella, desesperado. Elena, ¿estás bien? Dios mío, pensé que... Ella se giró hacia él, con lágrimas corriendo. Rafael, esto no es tu culpa. Él la abrazó con fuerza, temblando. Debía haberte protegido. Debía haberme ido de tu vida. No, susurró ella, lo que debes es confiar en mí. La mirada de Rafael se encontró con la de ella. Profunda, dolorosa, desgarrada. Fue en ese instante que su romance alcanzó el clímax emocional.
Ya no era solo amor. Era destino. Era riesgo. Era supervivencia. Pero antes de que pudieran decir cualquier palabra, Enrique apareció corriendo desde la carretera. Elena. Rafael. Descubrí quién está detrás de esto. Ellos se giraron hacia él. Y el mundo entero pareció contener la respiración. Enrique, jadeando, levantó el celular y mostró la pantalla. Rastreé el origen de los mensajes. Y no fue alguien del pasado. No fue un enemigo antiguo. No fue un odio enterrado. Entonces, ¿quién fue? Preguntó Elena, desesperada. Enrique respiró hondo. Y con la voz pesada, como si cargara el peso de la verdad en la espalda, dijo: la persona que está haciendo esto, está dentro de esta casa. Y nunca quiso que Rafael se casara. Ni la primera vez. Ni ahora. El silencio cayó sobre el mirador como un velo pesado. Rafael se puso pálido. Elena sintió el corazón congelarse. ¿Cómo así? ¿La primera vez? Preguntó ella, con la voz ahogada. Enrique se acercó despacio, aún jadeando por la carrera. Yo no sabía si debía contarlo. Pero cuando recibí el resultado del rastreo, me di cuenta de que ya no era cuestión de proteger sentimientos. Era sobre protegerlos a ustedes dos. Rafael frunció el ceño, confundido y temeroso. Enrique, habla ya. Enrique sujetó el celular con fuerza, como si aquello fuera lo único que lo mantenía firme. ¿Quién está detrás de los mensajes, de los audios falsos, de la confusión? Dijo, mirando a Rafael a los ojos, es alguien que conoces muy bien. Elena se acercó más a Rafael, instintivamente. ¿Quién? Suplicó ella. Enrique respiró hondo. Doña Beatriz. El nombre cayó como un trueno. Rafael retrocedió un paso. ¿Mi madre? Elena se llevó la mano al pecho. La voz de Enrique salió pesada. Sí. Ella nunca aceptó tu primer compromiso. Pensó que esa chica era demasiado inferior para la familia. E interfirió. Manipuló. Inventó historias. Y cuando finalmente te enamoraste de Elena, ella intentó hacerlo de nuevo. Rafael se llevó las manos a la cabeza. No, no puede ser. Mi madre no haría eso. No de esa forma. Enrique abrió un archivo en el celular. Esto es la prueba. La cuenta desde la cual se enviaron los mensajes está registrada a su nombre. Y hay más. Él mostró la pantalla. Elena se asustó. Esa foto que te enviaron, Rafael, ese montaje horrible, diciendo que estabas engañando. Fue ella quien la publicó. Rafael se quedó sin aliento. Era como si el suelo hubiera desaparecido. El hombre que siempre intentó ser honesto, justo, correcto, ahora descubría que su propia madre era la raíz del dolor que lo perseguía desde hacía años. Elena le tocó el brazo, con cariño y firmeza. Rafael, mírame, pidió ella, con la voz temblorosa, pero firme. Estoy aquí. Nada de esto cambia lo que siento por ti. Pero él estaba demasiado afectado. ¿Cómo pudo? Murmuró, con un nudo en la garganta. ¿Por qué? Enrique respondió, bajando la cabeza, porque ella tiene miedo de perderte. ¿Y por qué? Confunde amor con control. El viento sopló fuerte en el mirador. Las luces de la ciudad allá abajo brillaban como si observaran el drama humano que se desarrollaba allí. Rafael, quebrado, dijo en voz baja, necesito hablar con ella. Elena le sujetó la mano. No ahora. No de esta manera. Estás herido. Estás confundido. Y si vas así, solo empeorará. Enrique levantó el rostro. Y hay una cosa más. Elena sintió el corazón oprimirse. ¿Qué? Enrique dudó, antes de revelar la última pieza del rompecabezas. Tu madre, Rafael, no actuó sola. Rafael lo miró, sorprendido y desesperado. ¿Cómo así no sola? ¿Quién más estaba involucrado? Enrique entrecerró los ojos, como si dijera la palabra más amarga del mundo. Tu hermano. Eduardo. Rafael tambaleó un paso hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe. ¿Eduardo? No. No. Esto ya es demasiado. ¿Por qué?
gritó, con la voz ahogada. Enrique continuó, él tenía un motivo personal. Siempre pensó que tú recibías más atención, más amor, más de todo. Y que Elena sería la mujer perfecta para él, si tú no estuvieras en medio. Elena se quedó sin reacción. ¿Yo? Susurró, impactada. Él apenas me habla. Enrique asintió. Él nunca tuvo el valor de declararse. Entonces eligió el peor camino posible, intentar destruir el amor de ustedes, para ver si quedaba espacio para él. Aquella noche, que ya estaba rota, se partió aún más. Rafael, devastado, susurró, Eduardo siempre fue distante, pero, ¿esto? Esto es monstruoso. Elena se acercó a él, poniendo ambas manos en su rostro para que la mirara. Rafael, escucha. Tú no eres responsable de las elecciones de tu familia. Tú no eres culpable de lo que ellos hicieron. Lo que importa es quién eres tú. ¿Y quiénes somos nosotros? Juntos. Rafael le sujetó las manos, como quien sujeta su propia vida. Enrique entonces respiró hondo y completó, y hay una cosa más. Elena y Rafael lo miraron, asustados. Enrique confirmó, tu madre y tu hermano están viniendo para acá. Saben que lo descubriste. El viento cesó. El mundo se quedó en silencio. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Rafael cerró los ojos por un instante, buscando fuerzas. Cuando los abrió, había algo nuevo allí. Coraje. Decisión. Elena, dijo, con firmeza, es ahora. Ya no voy a huir de la verdad. Ni dejar que nadie decida mi vida por mí. Ella sonrió, emocionada, con los ojos brillantes. Y mientras ellos se preparaban, los faros de un auto surgieron subiendo la carretera. Lentos. Fríamente calculados. Como un presagio. Los faros avanzaban lentamente por la subida estrecha. La nieve fina que caía se reflejaba en la luz, creando un brillo frío, casi amenazador. Elena sujetó el brazo de Rafael. ¿Son ellos? Susurró. Enrique asintió con la cabeza. Es el auto de tu madre. Rafael tensó el cuerpo. Su corazón latía tan fuerte que parecía resonar por el mirador. El auto estacionó con precisión calculada. La puerta del conductor se abrió despacio. Y Beatriz bajó. Elegante. Impecable. Con la postura de quien cree controlar el mundo. Justo detrás, bajó Eduardo. Su mirada, sombría y tensa, evitaba directamente la de Rafael. La escena parecía sacada de un juicio. El mirador silencioso. El viento detenido. 3 destinos a punto de colisionar. Beatriz caminó primero, pasos firmes sobre el asfalto mojado. Rafael. Llamó, en un tono duro, casi ofensivo disfrazado de preocupación. Hijo, ¿qué haces aquí? Deberías estar preparándote para la boda. Enrique dio un paso adelante, protegiendo a Elena y Rafael con su cuerpo. Doña Beatriz, por favor, no empecemos con ironías. Él lo sabe todo. Eduardo tragó saliva. Beatriz le lanzó una mirada cortante. ¿Todo? Repitió, controlando la respiración. ¿Y qué exactamente creen que descubrieron? Rafael avanzó un paso. Los mensajes. Los audios. Las fotos falsas. El sabotaje de mi boda, y de mi vida. Beatriz no vaciló. Pero sus ojos se entrecerraron. Hice lo que toda madre haría. Te protegí. La primera vez, y ahora. Elena se llevó la mano a la boca, impactada por la naturalidad de la respuesta. Rafael sintió la sangre hervir en sus venas. ¿Proteger? Gritó, con la voz ahogada. Madre, destruiste mi primer compromiso. Inventaste que Clara me engañaba. Ella sufrió. Yo sufrí. Y ahora Elena. Beatriz levantó la mano. Elena no te conviene. Elena se quedó inmóvil, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Eduardo desvió la mirada, incapaz de soportar la crueldad de su madre. Rafael avanzó un paso más. ¿Quién eres tú para decidir eso? ¿Quién eres tú para elegir a quién amo? ¿Quién entra o no en mi vida? Beatriz respiró hondo,
perdiendo por un instante la máscara de frialdad. Soy tu madre. Y todo lo que hago es por amor. Eso no es amor. Rafael explotó. Es control. Es obsesión. Un silencio doloroso se instaló. Enrique apoyó la mano en el hombro de Elena. Beatriz entonces se volvió hacia Eduardo. Tú contaste, ¿no es así?, preguntó, con veneno en la voz. Eduardo palideció. Madre, yo no puedo seguir escondiendo esto. No de Rafael. Beatriz se acercó a él con pasos lentos, quirúrgicos. Siempre fuiste débil, Eduardo. Siempre. La frase cortó el aire. Eduardo bajó el rostro, humillado. Rafael dio un paso adelante, indignado. No le hables así. Beatriz giró el rostro de golpe. ¿Entonces ahora lo defiendes? ¿Después de todo lo que él hizo? Rafael se puso serio. Él se equivocó. Sí. Pero se equivocó porque creció creyendo que tú nunca lo encontrarías lo suficientemente bueno. Porque vivió a tu sombra. Porque tú alimentaste la competencia y los celos entre nosotros. Beatriz abrió la boca para responder, pero Elena asumió el centro de la escena. Ella dio un paso firme, valiente. El viento le movió el cabello, creando una imagen casi cinematográfica. Doña Beatriz, dijo, la voz suave, pero firme como el acero. Puede que no le guste yo. Puede que piense que no estoy a su altura. Puede que piense que su hijo merece a alguien mejor, más rico, más adecuado. Beatriz levantó la barbilla. Elena continuó, pero ninguno de esos motivos, ninguna de esas reglas, justifican destruir la vida de alguien. No justifican manipulación, mentiras, humillación. Su voz tembló, pero no retrocedió. Rafael no necesita una madre que elija por él. Él necesita una madre que apoye quien es él. Rafael se quedó inmóvil, conmovido por las palabras. Beatriz respiró hondo, pero mantuvo la mirada helada. Hablas como si entendieras la vida, muchacha. Pero no entiendes. Elena dio otro paso. Quizás no entienda todo. Pero entiendo una cosa, el amor no se impone. El amor se ofrece. El viento pareció aplaudir. Eduardo se secó discretamente una lágrima que se empeñaba en caer. Fue entonces cuando Beatriz, incapaz de controlar el desastre que se formaba, señaló a Rafael. ¿Entonces eliges quedarte con ella? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de todo lo que dejé de vivir para criarte? ¿Después de todos mis sacrificios? Rafael respiró hondo. Y encontró dentro de sí algo que nunca había encontrado antes: libertad. Él respondió sin temblar: Madre, agradezco todo lo que usted hizo. Pero no voy a pagar por eso con mi felicidad. Yo elijo a Elena. Y elijo vivir mi vida, sin miedo. El sonido de la declaración resonó por el mirador. Beatriz se detuvo. Apretó los dientes. Y por primera vez, retrocedió un paso. Eduardo cerró los ojos. Enrique suspiró, aliviado. Elena sujetó la mano de Rafael, emocionada, con el corazón explotando dentro del pecho. Pero la historia aún tenía un último giro. Beatriz, temblando, dijo en voz baja: entonces, necesitan saber algo. Algo que escondí por muchos años. Sobre el primer compromiso. Sobre el accidente. Sobre el pasado de Rafael. Rafael frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? Beatriz tragó saliva. Yo no hice todo sola. Y no lo hice solo por miedo. Lo hice porque... Ella respiró hondo como quien se prepara para abrir la puerta más sombría de su propia alma, porque existe un secreto en nuestra familia que ustedes no saben. Elena soltó la mano de Rafael, asustada. Enrique arqueó las cejas. Eduardo bajó la mirada. Rafael, ya sin fuerzas para más revelaciones, murmuró: ¿qué secreto? Beatriz cerró los ojos. Y cuando habló, todo cambió. Beatriz mantuvo los ojos cerrados por unos largos segundos, como si cada palabra fuera un peso imposible de cargar. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, temblorosa, cargada de un pasado que nadie allí imaginaba. El accidente de la primera prometida de Rafael no fue un accidente. El aire se fue de la habitación. Elena se llevó la mano a la boca, sin creer lo que había oído. Enrique se quedó inmóvil, como una estatua. Eduardo, al lado de la puerta,
Apretó los ojos con fuerza, como quien sabía que esa verdad un día saldría a la luz. Rafael. Rafael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo así? No fue un accidente, dijo, casi sin voz. Beatriz abrió los ojos, y había en ellos culpa. Años de culpa. Décadas, quizás. Ella, tu prometida, fue empujada. Elena dio un paso hacia atrás, horrorizada. ¿Empujada? Susurró. Beatriz asintió con un temblor en la barbilla. Fue en la escalera, en la víspera de la boda. Ella estaba aquí en la casa, hablando conmigo. Pidió hablar a solas, dijo que te amaba, Rafael, pero que quería posponer la boda porque tenía miedo de no ser lo suficientemente buena para nuestra familia. Rafael apretó sus propias manos, tratando de recordar, tratando de encontrar algún vestigio de esa historia en su pasado borrado. Beatriz continuó, y cada palabra era como una cuchilla, y entonces, ella resbaló. Cayó. La caída fue fea. Y ella no resistió. Elena, afligida, intentó procesar aquello. Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué esconder esto? Beatriz respiró hondo. Porque nadie creyó que hubiera sido un accidente. Enrique entrecerró los ojos. ¿Entonces alguien la acusó a usted? Silencio. Un silencio pesado, denso, casi sólido. Hasta que Eduardo levantó la mirada, pálido. Yo acusé, dijo, con la voz baja. Todos se giraron hacia él. Rafael parecía haber recibido otro golpe en el pecho. Eduardo tragó saliva. Yo estaba allí. Oí gritos. Cuando corrí, la prometida de Rafael ya estaba caída. Y mi madre estaba en lo alto de la escalera. Elena cerró los ojos. Entonces pensaste que yo la habría empujado, completó Beatriz, amarga, incluso sin pruebas. Incluso sin que nadie viera. Incluso sin nada concreto. Rafael se llevó las manos a la cabeza. Pero esto es una locura. Todo esto es. Beatriz lo interrumpió, casi suplicando. Hijo, te juro, yo no la toqué. Ella resbaló. Intenté sujetarla. Lo juro por todo lo que tengo de más sagrado. Pero nadie me creyó. Ni tu padre, ni tu hermano, ni nadie. El silencio volvió. Un silencio donde solo se oía el sonido de la respiración acelerada de Rafael. Beatriz continuó, la voz fallando, y te vi a ti, destruido. Sin memoria del accidente. Sin fuerzas para continuar. Y entendí que, si te enamorabas otra vez, si otra prometida entraba en esta casa, podría pasar de nuevo. Podrían culparme de nuevo. Podrían lastimarte de nuevo. Ella miró a Elena. Profundo. Intenso. Desesperado. Tuve miedo de que ella entrara en nuestra familia y sufriera el mismo destino. Tuve miedo, tanto miedo, que hice cosas horribles tratando de alejarla. Pero jamás quise lastimar a nadie. Elena sintió la piel erizarse. Todo tenía sentido. La desaparición. Los mensajes. El audio. La huida de Rafael. El miedo absurdo que tenía la familia. Era todo sobre el accidente. Sobre la culpa. Sobre el trauma. Y entonces, Rafael se acercó a su madre. Despacio. Devastado. Madre, ¿por qué no me contó nada? Ella levantó el rostro, con lágrimas cayendo sin control. Porque no recordabas. Y no tuve el valor de reabrir tu trauma. Preferí cargar con todo sola. Equivocándome. Equivocándome mucho. Pero amándote todo el tiempo. Rafael cerró los ojos. Largo. Profundo. Y cuando los abrió, Elena, dijo, girándose hacia ella, con el corazón expuesto, ahora que sabes todo. La verdad entera. Lo peor de mi pasado. Necesito que me digas. Él tragó saliva. ¿Todavía quieres casarte conmigo? La sala entera pareció dejar de respirar. Elena sintió el pecho estremecerse. Sus manos temblaban. Su voz vaciló cuando abrió la boca para responder. Pero antes de que Elena hablara, un ruido fuerte resonó en la puerta. La historia aún no había terminado. Algo, o alguien, estaba a punto de entrar. El golpe en la puerta resonó por la casa como un trueno. Pum, pum, pum. Todos se giraron al mismo tiempo.
Elena se llevó la mano al pecho, asustada. Enrique dio 2 pasos hacia adelante, instintivamente protegiendo a la hermana. Eduardo se puso rígido, como si esperara que el pasado entrara por la puerta. Rafael, aún fragilizado por la revelación, se mantuvo al lado de Elena, como si el cuerpo de ella fuera su único punto seguro. Beatriz. Beatriz palideció de una manera que ninguno de ellos había visto jamás. No, susurró, no puede ser. ¿Quién es? Preguntó Rafael, tenso. Ella no respondió. Otro golpe. Más fuerte. Pum, pum, pum. Enrique se acercó lentamente al picaporte. Sea quien sea, lo resolvemos juntos. Pero antes de que abriera, una voz femenina, temblorosa, ronca, casi irreconocible, resonó desde el otro lado. Por favor, abran, necesito hablar con ustedes. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Yo, ¿conozco esa voz? Murmuró. Enrique abrió la puerta con cuidado. Y cuando la puerta se abrió, el mundo de ellos se derrumbó por completo. Delante de ellos estaba una mujer, empapada por la lluvia, pálida, débil, con un pañuelo envolviendo su cabeza calva, los ojos hundidos, pero vivos, demasiado vivos. Elena se cubrió la boca. Rafael dio un paso hacia atrás, como si hubiera sido golpeado en el pecho. Porque esa mujer no debería existir. Dios mío, susurró Eduardo, esto no es posible. La mujer levantó el rostro lentamente. Y con una voz quebrada, dijo, Rafael, soy yo. Él se quedó inmóvil, paralizado. El tiempo se congeló. Enrique parpadeó varias veces, tratando de procesar. Elena sintió que las piernas le fallaban. Eduardo se apoyó en la pared. Y Beatriz. Beatriz cayó de rodillas, sin aliento. No, tú no. Ella temblaba, no podías estar viva. La mujer respiró hondo, con visible dificultad. Debí haber muerto ese día. Pero no morí. Fui llevada inconsciente, estuve meses en coma, luego años en tratamiento. Perdí todo, incluso el cabello, la salud. Pero recuperé la memoria. Y cuando la recuperé, ella empezó a llorar. Descubrí que Rafael se iba a casar de nuevo. Rafael finalmente pudo hablar. Una sola palabra. Baja. Asustada. ¿Camila? La mujer sonrió con dolor. Sí, Rafael. Yo soy tu primera prometida. Elena sintió un pinchazo tan fuerte en el pecho que tuvo miedo de caer. Rafael se llevó la mano a la cabeza, tratando de respirar. Un conflicto imposible estaba delante de él. Entre el pasado que volvió de los muertos y el presente que él finalmente tenía el valor de abrazar. Camila continuó, intenté hablar contigo antes. Envié audios, mensajes, pero estaba demasiado débil. Mi voz fallaba. Nunca quise interrumpir tu boda. Solo necesitaba verte. Al menos una vez, antes de que mi salud empeorara. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Entonces no fuiste tú quien envió los mensajes falsos? Camila negó con la cabeza. No. Envié un único audio, pidiendo hablar. Solo eso. El resto, no sé quién lo hizo. Beatriz, aún de rodillas, lloraba. Enrique intercambió una mirada rápida con Eduardo. Rafael estaba completamente devastado. Y entonces, Camila dio un paso adelante, con esfuerzo. Rafael, no vine aquí para pedirte nada, ni para reclamar nada. Solo vine para decir. Ella miró a Elena, con una tristeza tan profunda que parecía tocar el suelo, que ella es perfecta para ti, y que necesitas ser feliz. Con ella, no conmigo. Elena sintió las lágrimas caer. Rafael también. Y entonces, la mujer que un día él amó, que todos creyeron muerta, que trajo la mayor tragedia de su vida, sonrió con dulzura. Vive, Rafael. Ama. Sé feliz. Y déjame ir. Ella se dio la vuelta, como quien acepta su propio destino.
Pero antes de que diera el segundo paso, Rafael corrió y la sujetó por el brazo. Elena contuvo la respiración. Beatriz se derrumbó en un nuevo llanto. Camila se giró lentamente hacia él. Y Rafael, con la voz más sincera que jamás tuvo, dijo: «Gracias por haber vuelto. Gracias por liberarme. Y, adiós». Camila sonrió. Una sonrisa leve, de paz, de despedida. Y entonces, ella se fue. Elena, llorando, corrió hasta Rafael. Él la abrazó con fuerza, ese abrazo que dice todo lo que las palabras no pueden. «Elena, yo te elijo a ti. Hoy, mañana, y todos los días». Ella sonrió entre lágrimas. ¿Y la boda? Ah, la boda. Enrique aplaudió. Entonces, ¿qué estamos esperando? Tenemos una iglesia llena, y una pareja que se ama. Es hora de casarse. Rafael rió entre lágrimas. Elena sollozó de emoción. Beatriz, aún destruida por el pasado, sonrió por primera vez en años. Y así, en Nochebuena, después del mayor torbellino de secretos, traumas y reencuentros, Elena entró en la iglesia. Y Rafael la esperaba en el altar. Su beso selló no solo un matrimonio, sino un renacimiento. Y para quien vio hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita, porque mañana hay otra historia emocionante, de esas que tocan el corazón hasta de los más fuertes. Hasta la próxima.